Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través del Zoom y posteriormente van a ver también esta charla a través del Facebook. El día de hoy estamos brindando una charla sobre lo que es cultura preventiva en cáncer, sin antes también dejar de pasar este día importantísimo, un saludo especial para todas las mujeres de nuestro país que estamos siempre haciendo la lucha en todos los quehaceres que nos compete como profesionales y como mujeres, parte de la familia también. En esta oportunidad tenemos como ponente a la magíster Carmen Núñez. Ella es equipo técnico del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. Adelante, magíster Carmen, por favor. Gracias, licenciada Úrsula, muchas gracias. Más bien con las disculpas del caso, sabemos que el tema pues técnico mm, siempre a veces nos puede pasar, nos juega mala pasada para todo esto. Y yo también me sumo al saludo eh, del día. Del Día de la Mujer. Y justamente el tema que ahora vamos a ver es formando una cultura de prevención en el tema de la mujer. Dicho todo esto, empezamos y empecemos a hablar sobre el tema de cuello uterino. Vamos a hablar así de una manera puntual, bastante sencilla, el tema de cuello uterino y de mama. El responsable de las alteraciones celulares en el cuello uterino de una mujer está en relación al virus de papiloma humano. Mientras que acá podemos mencionar que el 90% de las mujeres contaminadas en su primera relación sexual, pero eso no quiere decir que si ya se contaminó va a tener alguna alteración celular o puede conllevar a un cáncer. Estas infecciones se controlan por sí sola y eso va a depender mucho del sistema inmunológico de las mujeres. Esto puede desaparecer en meses o, de acuerdo a la literatura, menciona, puede ser hasta en 2 años. Solo el 5% de estas infecciones de virus de papiloma humano van a producir estas lesiones, puede ser de o 3. Dentro de esto puede ser 3 años para que pueda también existir una estabilidad del virus y pueda pues conllevar a una alteración. Solo el 20% de estas alteraciones pasan a un 3 que progresen durante todo este tiempo. Para que llegara a un tema oncológico no es pues de la noche a la mañana, son décadas para que pueda producir estas alteraciones oncológicas en el cuello uterino. Puede pasar 10 o hasta 30 años. Dicho todo esto, nosotros como Departamento de Promoción y Prevención tenemos que tener en cuenta y vamos a enfatizar la importancia del recurso humano en la prevención de cáncer. Sabemos que en diferentes partes de nuestro país tenemos que tener profesionales capacitados y sobre todo la importancia de la prevención en un país en vía de desarrollo a comparación de un país desarrollado que es de otra forma u otro panorama y de estructura. Está enfatizado en en la capacitación de recursos humanos y estamos hablando de profesionales de primer nivel de atención, primero y segundo nivel de atención, profesionales que conozcan el tema oncológico, que conozcan los factores de riesgo. Luego, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema de salud existe vamos a decir, un cierto sesgo. Y eso es un tema que no lo voy a poder explicar en este momento, sino para decir dónde se enfatiza los programas de salud. Se enfatizan los programas de salud, lamentablemente, en la parte de tratamiento, que es un tercio, y comprando pues las últimas maquinarias de las instituciones, pero no enfatizando en el tema de prevención. En prevención solamente los 2 tercios es lo que es el recurso, vamos a decir, económico, donde se enfatiza. ¿Y qué viene a hacer esto? Es si es que la persona no conoce los factores de riesgo, es decir, las mujeres, si estamos hablando en este día de las mujeres y también, bueno, también de los hombres presentes, tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo van a disminuir estos problemas de mortalidad producidos por alguna patología que puede ser por mama o por o cuello uterino.
Entonces acá queda la incógnita, qué hacer, qué poder hacer. Entonces, ¿cuál sería la vía o la línea de acción? Personal capacitado y enfatizar en el tema de prevención. ¿Y dónde se encuentra este rubro, vamos a decir? No solamente en los profesionales de la salud, y acá viene este tema. La prevención de cáncer dicho, hemos hablado de los profesionales capacitados, también en un país para que siga adelante y para saber hacerla, poder trabajar en ciertas regiones, tenemos que trabajar haciendo investigación. Tenemos que tener tamizajes tanto sobre todo de cuello uterino o para el tema de cáncer de mama, que sea estable, que sea sostenible. No es que, por ejemplo, ahora vamos a tener todo el tema de BPH pero no para hacer el tamizaje, para determinar el virus de papiloma humano, pero solamente lo vamos a tener en ciertas regiones. Nada más. Entonces tiene que ser sostenible para todo nuestro país. Los programas de control de cáncer y el liderazgo de los profesionales. Y acá viene también a tallar, como yo les decía, no solamente los profesionales de la salud, estamos inmersos en esta problemática. Tienen que estar incluidos los agentes comunitarios, y dentro de los agentes comunitarios es la población en general. Sus autoridades también tienen que estar incluidas en este trabajo. Bueno, el trabajo social que hacen profesionales de la salud. Y otra parte es las comunidades educativas. Ya tenemos nosotros un programa. Por ejemplo, el tema de semillitas de la prevención, donde se está viendo el trabajo en las comunidades educativas con los profesores y los profesores con la metodología enseñan a los niños los factores de riesgo para disminuir esas mortalidades de cáncer en nuestro país y que tengan una cultura preventiva. Luego de esto, como les había mencionado, los profesionales capacitados. Los profesionales capacitados estamos llamando, por ejemplo, los médicos oncólogos, pero médicos oncólogos en el tema de prevención que no existe en nuestro país. Medicina familiar, medicina ocupacional, que sí lo tenemos, médicos generales, que también los tenemos, y luego tenemos el grupo de los no médicos, está incluido el tema de enfermeras y obstetras que trabajan en este tema también. Entonces, todos somos un equipo. Acá no es que estemos fraccionados, sino un equipo contra la lucha del cáncer. Y sobre todo, enseñar a nuestra comunidad para que conozca los factores de riesgo, las pruebas de tamizaje y vayan a los establecimientos de salud. Dicho esto, hablemos sobre algo muy rápido, es sobre la incidencia y mortalidad del cáncer en el Perú 2022. Es la última información que tenemos, es la más actualizada porque estábamos manejando hasta el año pasado, Globocan 2020. Actualmente ya tenemos la del 2022. Y vamos a ver sobre la incidencia tanto de mama como de cuello uterino. En primer lugar, la incidencia de cáncer está en mama con el 19,9%. ¿Esto ha aumentado? Sí, ha aumentado de una manera gradual, ha aumentado. ¿Y esto por qué ha aumentado? Vamos a ver los factores de riesgo más adelante. Tenemos el cáncer de cervix que está con 12,3 y en una mortalidad. ¿Y por qué existe esa mortalidad? Justamente cuando yo les decía, los programas de salud tienen que estar bien establecidos, sostenibles. Los profesionales tienen que conocer el tema de prevención de cáncer, la accesibilidad a los establecimientos de salud. Entonces, todo engrana en algo para evitar esto. ¿Y qué tenemos en cuanto al sexo femenino? En primer lugar está el cáncer de cervix. Miren, y a pesar que tenemos esta estrategia, hace muchos años hemos trabajado en esta estrategia, pero seguimos con alta índices de mortalidad que es 13,3%, y en tercer lugar tenemos el cáncer de mama con 10,2%. Eso es vamos a decir, es un panorama bastante rápido en cuanto a la incidencia y mortalidad. ¿Y por qué tenemos que saber estos números? ¿Por qué los profesionales de la salud? Es porque eso nos permite intervenir nuestros programas en nuestro país. Por eso es importante
estos porcentajes y estos números de diferentes tipos de cáncer, en este caso el de la mujer. Como INEN, sabemos que nuestro Instituto de Enfermedades Neoplásicas es el ente rector de cáncer en nuestro país y también nosotros tenemos estadísticas, es decir, la población que viene a nuestra institución. Esta publicación fue dada acá dentro del 2000 al 2015 y como ven ustedes acá una piscina de colores que les va a permitir visualizar y ver la mayor cantidad de color que existe en estas curvas. Y dentro de estas curvas tenemos el color rojo, que es lo que corresponde al cáncer de cuello uterino, y el color rosado al de cáncer de mama. Entonces, ustedes a simple vista, ustedes están viendo esa coloración, pero también al ver esto, que son los altos porcentajes que se presentan y que vienen a nuestra institución, es las edades. ¿En qué grupo de edades se presenta la mayor incidencia de cáncer en la mujer? Y si hablamos de cuello uterino, como ustedes van viendo, la curva se está presentando a partir de los 30 años, entre 26 a 30 años, y la curva va a disminuir completamente a partir de los 71 años para adelante. Pero si estamos hablando el cáncer de mama, a partir de qué momento comienza esta gran curva. A partir de los 40, 45 años comienza la curva y comienza a disminuir, pues a los 86, 90 años ya comienza a disminuir. Por eso, las estrategias para poder intervenir a una población, en este caso la población femenina, son los grupos de edades donde se tiene que realizar las pruebas de tamizaje para poder determinar alguna alteración celular, llámese de cuello uterino o de mama. Entonces, la edad es muy importante para poder trabajar. Aparte de eso, si estamos hablando de cuello uterino, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y la OPS menciona la edad donde se debería de intervenir porque hay mayor incidencia de cáncer de cuello uterino es a partir de los 30 años. Por eso las pruebas de tamizaje que se realizan para determinar estas alteraciones es a partir de los 30, en el caso, por ejemplo, de IVA, en el caso de pruebas moleculares, hasta los 49 años. Dicho esto, nos vamos por acá. Eh, Vamos en el tema de mama. Hablado ya el tema de mama, vamos a ver la diferenciación de la detención precoz según el inicio de cáncer de mama. Para el cáncer de mama, para que pueda llegar, y vamos a decir, a un cáncer invasor, a un cáncer ya metastásico, pues esto no es de la noche a la mañana, no es de un año a otro año. Menciona, de acuerdo a las literaturas, menciona que tiene una historia natural del cáncer para que llegue a un cáncer entre 7 a 8 años. Es un promedio, no les estoy diciendo, pues no, es así. De 7 a 8 años, no, sino que es un promedio lo que menciona la historia natural del cáncer. ¿En qué momento se debe de intervenir? ¿En qué momento nosotros como mujeres deberíamos estar pendiente de nuestra salud? ¿En qué momento debemos hacernos las pruebas de screening, que son las pruebas de tamizaje? Estas pruebas donde realmente no se sienta absolutamente nada, no tengamos ninguna alteración en la glándula mamaria, no tengamos ningún nódulo que sea palpable de la glándula mamaria, es cuando uno no siente absolutamente nada. Eso se es tamizaje, de ir a hacerse pruebas y aparte de eso conocer los factores de riesgo. Dicho eso, tenemos acá células sanas, células anormales, que ya hay, como yo les decía, hay una historia natural. Estas células anormales de repente no son visibles ni siquiera por los exámenes auxiliares radiológicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Los factores de riesgo, disminuir los factores de riesgo para cáncer de mama. Acá tenemos, por ejemplo, acá de una manera figurativa hemos puesto acá una mujer con una lupa. De todas las mujeres de acá, ya hay una que ya está sufriendo alteraciones celulares en la mama, no visibles ni siquiera algunas veces por los exámenes auxiliares, mucho menos por un examen, pues que nosotros nos cojamos, que es el autoconocimiento de las mamas, o que un profesional de la salud le haga el examen clínico de mama, no puede ser detectable.
Mientras hablamos de células premalignas, acá viene el tema del screening. Ya tenemos células premalignas y posiblemente pueda ser detectable y va a depender de la edad. ¿A qué edad me voy a hacer el examen de, por ejemplo, de mamografía o de ecografía? Pues yo no me voy a hacer una mamografía, pues si tengo 30 años, porque no va a poder el radiólogo poder observar porque tengo unas mamas muy densas. La evaluación lo tiene que hacer el médico para ver no solamente si es que tiene una mama densa, sino también si tiene factores de riesgo y dentro de ellos los factores hereditarios. Entonces es una evaluación completa, no solamente son exámenes auxiliares. Y cuando ya hablamos ya de un cáncer y que ya es visible a un examen auxiliar radiológico, ya estamos hablando que precozmente, de repente estamos en un cáncer o una alteración, perdón, una hiperplasia típica que todavía es in situ, es decir, que no rompe la pared basal. No rompe, al romper esta pared basal, ya estamos hablando de una metástasis, porque se va por la vía linfática, por la vía hemática, donde ya el tratamiento no es que sea difícil, pero es un poco más complicado, tiene muchas fases y bueno, la paciente tiene menos opción a la recuperación. Mientras que si nosotros estamos en esta fase, miren, en esta fase tenemos la gran posibilidad de podernos curar y seguir adelante. Entonces, esta población que ya tiene síntomas, imagínense una mama de piel de naranja, una tumoración de 3 4 centímetros, ya tengo ganglios axilares, ganglios supraclaviculares a nivel de la clavícula. Entonces ya no estoy hablando de un cáncer en estadio inicial, sino ya posiblemente podemos estar frente hasta a un cáncer ya metastásico. Entonces, esa es la importancia en qué momento yo tengo que hacerme mis exámenes. Mis exámenes, tengo que ir al médico, tengo que ir a los profesionales de la salud de primer nivel de atención para que me indiquen y que me enseñen cuáles son mis factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, Dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama, que es un poquito más amplio a comparación del cáncer de cuello uterino, estamos hablando del sexo. En esta publicación que le estoy mencionando, no es que solamente tenemos cáncer de mama en la mujer, sino también tenemos cáncer de mama en el hombre. Y la diferenciación de ambos, si estamos hablando de riesgo de cáncer, hablamos 1 en 5.000 hombres en que pueda presentar un cáncer de mama. Y esto es por un tema también hormonal, por un problema hepático, problema de cirrosis, por un problema también que presenten cáncer de mama en los varones por antecedentes genéticos. En el tema de cáncer de mama, tenemos 1 en 23 mujeres y el riesgo acumulado al desarrollar esta enfermedad hasta los 74 años fue de 4,42%. 1 en cada 23 que lo he mencionado, y eso también está en relación a sus factores de riesgo, la parte hereditaria, la parte hormonal, ya, tiene muchas cosas que podamos tomar en cuenta. Dentro de esta publicación del registro de cáncer de Lima Metropolitana, hablan de la edad. A mayor edad, mayor factor de riesgo, como ustedes están viendo esta curva. Ustedes están viendo esta curva que permite y decir, por ejemplo, una mujer que tiene 45 años, el riesgo está 1 en 93, pero si yo estoy hablando de una mujer que tiene 60 años, el riesgo está 1 en 34. Entonces, entre 35 a 65 años, el riesgo de cáncer de mama incrementa. ¿Cuánto incrementa? Aproximadamente 6 veces más. Y esto no es que hablemos solamente de la edad, porque de repente la mujer tiene otro factor de riesgo, que es la obesidad. A veces no tiene solamente uno, sino tiene varios factores de riesgo y entonces eso va a acumular y tiene mayor un factor de riesgo para poder desarrollar un cáncer de mama. En cuanto a los factores de la raza, de acuerdo también a esta publicación, nos habla la diferenciación de la raza blanca con la raza mestiza, negra, vamos a decirla, sobre todo en esta publicación es norteamericana, donde habla que las blancas tienen un factor de riesgo del 14% a comparación de la raza negra que tiene 10,2. Pero en el riesgo de morir con cáncer en mujeres de raza blanca versus las mujeres de raza negra está 1,39, vamos a decir ya 4 versus 3,12.
Hemos hablado también de la edad, es decir, menores de 45 cáncer de mama, menores de 45 años en la raza negra tiene también como factor de riesgo. Y luego de esto también están los factores no modificables, lo que hemos hablado anteriormente. Seguimos hablando de los factores que no puedo modificar, porque yo no puedo modificar la edad, no puedo modificar la raza, no puedo modificar el sexo. Entonces, eso tenemos que considerar como factores no modificables. En la parte genética, solamente es un pequeño porcentaje. El pequeño porcentaje está en relación entre el 5 al 10%. Y ustedes deben de conocer cuáles son las alteraciones genéticas que normalmente se consideran los que mayormente se conoce, que es el BRCA1 y el BRCA2. Y esto está en relación al 38% y al 25% de alteracionnes genéticas. Pero tenemos dentro de esto no solamente estos dos tipos de genes, tenemos más de 80 tipos de genes. Les digo, una pequeña cantidad que también están en relación al cáncer de mama. Y dentro de esos otros genes, que ocupan más o menos el 37%, tenemos todos estos tipos de genes que ustedes están observando acá en esta imagen, en este pie. Por ejemplo, el PAL-B2, que es el 18%, el ATM 16%, el TP53, 8%, y así sucesivamente. Acá tenemos el CHECA2, 25%. Entonces, tenemos muchos genes que producen alteraciones, pero dentro de la parte genética solamente está en relación al 5 al 10%. Otro factor perdón, otro factor no modificable es la parte de los ciclos menstruales, los periodos cuando la mujer está expuesta a la parte hormonal, tiene mayores periodos hormonales durante su vida. Y estamos hablando en el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, la menarquia, es decir, el inicio de la menstruación es 12,8 a comparación de China, que es 17. Entonces, el retraso de esta menarquia, 2 años, disminuye el 10% de riesgo. Mientras, por ejemplo, en la menopausia tardía, que es las mujeres que hablamos de menores de 45 años, tienen la mitad de riesgo a comparación de las mujeres que dejan de menstruar a partir de los 55 años. El riesgo aumenta. Las nulíparas, es decir, que no han tenido todavía sus bebés, está el riesgo entre 40 y 45 años, aumenta el riesgo el 30%. Dicho, la primigesta tardía también, mayores de 30 años, tiene 2 veces más el riesgo a comparación de las mujeres que tienen su bebé a los 18 años, tienen menos riesgo. Habíamos hablado también que dentro de la parte genética tenemos que tener en cuenta que el objetivo de que realizar esta consejería genética, que actualmente ya se está incluyendo dentro de la parte silábica en los profesionales de posgrado, sobre todo para poder hacer la debida, la forma correcta. De esa manera, utilizando un dedograma y localizar de repente a esta mujer que tiene alteraciones genéticas en el árbol genealógico de su familia. Entonces, poder hacerle la referencia correcta a la institución de mayor complejidad. Entonces, ¿qué es? Sistematizar las evidencias sobre la efectividad de la consejería genética para detectar algunas alteraciones genéticas que tenga esta mujer solamente con una ficha que va a ser que es el dedograma que se utiliza en el primer nivel de atención y que los profesionales, hasta no médicos, pueden utilizar para hacer una buena referencia. Luego de esto, tenemos los factores modificables. Acá viene. Los factores modificables es el mayor peso de factor de riesgo para cáncer de mama. Miren, el mayor peso. Y eso está en relación entre el 80 al 90%, les comento. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta. Y acá viene el tema del peso, la dieta, el ejercicio, el uso de anticonceptivos orales mayores de 5 años, el tabaquismo, que
pues cumple un papel, vamos a decir, importante en diferentes tipos de cáncer, aproximadamente 15 a 14, de 14 a 15 tipos de cáncer, el consumo de alcohol, que se va a detallar en este momento. El peso. Dentro del peso, se habla y se menciona sobre el índice de masa corporal. A mayor peso, mayor factor de riesgo para esta mujer. Sobre todo que esta mujer gane peso para llegar a la menopausia. Como siempre les decía a algún grupo de profesionales, tenemos que llegar light para cuando lleguemos a la menopausia con un índice de masa corporal pues menor de 25, porque acá habla de un índice mayor de 25 tiene un mayor riesgo para cáncer de mama. Y acá también especialmente menciona en este artículo en mujeres que han tenido cáncer de mama y tienen sobrepeso. Tienen mayor recidiva, es decir, que pueden nuevamente aparecerles el cáncer, de repente la mama contralateral o en otra parte aparecer otro tipo de cáncer. Entonces, la importancia de la disminución del índice de masa corporal y el riesgo a cáncer de mama. Y de acuerdo a esta clasificación internacional de nutrición, el índice de masa corporal se debe de tomar en cuenta, miren acá, en qué momento yo estoy ya con sobrepeso, que es de 25 a 30. Imagínense, y puedo estar expuesta no solamente al cáncer como decir, pues un problema de enfermedades crónicas, porque pues tenemos acá la hipertensión, la diabetes 2. Acá tenemos también la obesidad. Mire, la obesidad uno está entre 30 prácticamente a 40, donde podemos desarrollar alguna enfermedad crónica, incluido el cáncer. Y si estamos hablando ya de una obesidad ya tipo 3 mayor de 40, estamos hablando que posiblemente pueda tener como factor de riesgo para un cáncer de colon, un cáncer de recto, para en el caso de los hombres un cáncer de próstata, estamos hablando de mama, de ovario, de endometrio. Es una infinidad. En realidad el problema de la obesidad ya es un problema de salud pública en Latinoamérica, ya es un problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer para disminuir? Pues la dieta. Y dentro de esta fuente, que es la segunda edición del 2017, siempre está realmente actualizándose esta fuente donde nos está permitiendo utilizar ciertos vegetales que han sido investigados y tienen respaldo científico como las crucíferas, donde contienen unas sustancias que son los tiocianatos, donde nos va a ayudar. No es que nos va a curar, nos va a ayudar a ver este tema, a disminuir los problemas oncológicos. Entonces, todas estas sustancias en el tema de las crucíferas, tenemos al brócoli, el repollo, tenemos una de estos vegetales que puedan apoyarnos, ayudar, porque no es solo la alimentación, es la actividad física también, o el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, etcétera. También, este también tiene respaldo científico, la actividad científica, tanto así que es un trabajo que se ha hecho de varias información que se ha recopilado de diferentes artículos realizados donde menciona que el riesgo para cáncer de mama puede disminuir aproximadamente el 14%. En una población que se hizo este trabajo de investigación, más de 70.000 personas para que ustedes vean que no estamos hablando solamente que tienes que hacer actividad física, no, debe hacer actividad física. Una revisión de estudios epidemiológicos también es otro estudio donde se estimó que se reduce el 25% en realizar actividad física. Bueno, tenemos gran trabajo todas las mujeres, aparte del trabajo de la actividad física que hacemos en casa, también recrearnos y hacer nuestra actividad física. A veces decimos que no tenemos tiempo, ¿sí? Yo soy una de ellas, pero la verdad que esa es nuestra medicina, aunque ustedes no crean, pero es nuestra medicina y eso nos va a disminuir no solamente para el cáncer de mama, ya les mencioné, endometrio, ovario, estómago, hay muchos, hay muchos. Dentro de los anticonceptivos orales estamos hablando el cuidado de la mujer. El cuidado de la mujer en cuanto a estas publicaciones
que está, les voy a mencionarles, está todavía que se necesita más respaldo para poder ver este tema de las hormonas. Sobre todo ahora la industria farmacéutica ha disminuido la cantidad de hormonas, por ejemplo, los anticonceptivos, justamente porque hubo una investigaciones donde mencionaron. Y mientras acá les voy dando esta información de cuidados de mujer de estudio controlado de 4.575 mujeres o pacientes. Y también se hizo un control de pacientes que no recibieron y el riesgo relativo era de uno. Prácticamente estamos hablando en el límite, pero también menciona que las usuarias era con 0,9 para las que no usaban o no tomaban. Entonces, por eso les decía, la industria ha cambiado la disminución, ha disminuido la cantidad de hormonas que debería tomar la mujer para poder, pues, en la parte, en la parte de anticonceptivos. Dentro de esto también tenemos los factores de riesgo para cáncer de mama. Existe, pues, más de 120 tipos de enfermedades derivadas al consumo de cigarrillo, al tabaco, pero de las cuales 60 de ellas son altamente cancerígenas, les comento. Dentro de esas 60 componentes químicos altamente cancerígenos, tenemos 17 tipos, como yo les decía, entre 14 y 15 son los que mayormente son los que más se presentan, pero, por ejemplo, el cáncer de boca, estómago, leucemia, mama, tenemos cervix, pulmón, laringe, esófago, páncreas, que están produciendo alteraciones en el ADN de la célula. Tanto así que en el cáncer de cervix, en las secreciones vaginales se ha encontrado nicotina. Imagínense en mujeres que trabajan en casinos o en mujeres que trabajan donde fuman y son lugares cerrados. Los factores de riesgo modificables tenemos en el tema del alcohol. 2 copas al día aumenta el riesgo entre 1 a 1,7 veces en tener mayor riesgo para cáncer de mama. Los efectos se notan en el paciente, pues, si tienen una historia familiar de cáncer de mama. El incremento también aumenta el riesgo en un 10% en el consumo de 10 miligramos por día de etanol. Y acá tenemos un cuadro que menciona pues la diferencia entre un vino o una cerveza como factor de riesgo para el cáncer de mama. Dentro de esto de acá tenemos acá el tamizaje de una manera global. Y dentro del tamizaje para cáncer de mama, ya les mencioné que el tamizaje es para realizar mujeres que no tienen ninguna alteración. Tenemos el examen clínico de mamas realizado por el profesional de la salud capacitado y la mamografía como ayuda diagnóstica al profesional médico. La inspección dentro del examen clínico de mamas, tenemos la inspección que tiene ciertos parámetros para poder trabajar y poder examinar una mama, porque la mayor cantidad de tejido de la glándula mamaria es grasa, entonces es un poco dificultoso. Por eso, mediante un parámetro o una estandarización de realizar el examen, es lo que va a permitir que no se nos pase absolutamente nada. Después, luego de esto, tenemos la palpación que realiza cuando la paciente está echada. Se examina toda la glándula mamaria dividiéndola en cuadrantes. La mamografía, que tiene 2 tomas nada más, y estamos utilizando las mamografías digitales. Tenemos también las convencionales. Tenemos que son 2 tomas, la craneocaudal y la oblicomedia. Esta que va a permitir, como yo les decía, eso va a depender la sensibilidad, es decir, que aumente el resultado y que sea fideligno, va a depender mucho de la densidad mamaria, que se los había comentado al principio. Si una mama es muy densa, pues vamos a tener una debilidad del profesional radiólogo que pueda leer correctamente esa mama y depende también de la edad. El autoconocimiento, que justo hoy día hemos estado en una reunión, una feria, y hemos estado hablando con muchas mujeres, y decía, no, yo me detecto por haciéndome exámenes de mama. Yo como mujer me voy a detectar. Ustedes se van a detectar, sí, pero cuando sus deditos puedan palpar ya nódulos que sean mayor de 1 centímetro.
Y esa no es la intención es que sean menor de eso para poder decir sí, si en caso tuviera algún problema oncológico, poder dar un tratamiento adecuado. Por eso la importancia es que el autoconocimiento nos va a permitir a nosotros las mujeres conocer nuestra mama, conocer las alteraciones de la mama cuando estamos menstruando, cuando estamos dando de lactar, cuando no estamos menstruando y en qué momento me puedo hacer un autoconocimiento de mama, un conocimiento de mi mama entre el 5 al 10.º día después de mi menstruación. Como yo les decía, la importancia de examinar mediante el examen clínico de mama es que se tiene que dividir la mama. El profesional tiene que tener una estandarización, un seguimiento correcto para poder examinar toda esta glándula mamaria que realmente es mayor cantidad de tejido graso. Aquí habíamos hablado de la inspección, que significa ver la glándula mamaria. El profesional le va a indicar a la paciente qué es lo que tiene que hacer para ver algunas nodulaciones, algunas retracciones de piel, alguna coloración, algunas tumoraciones a nivel axilar, a nivel glandular, y acá ya el profesional médico ya está ya examinando, tocando la glándula mamaria para poder ver, perdón, palpar lo que ha visto, que de repente pudo ver una nodulación, pero realmente acá ya puede, usted, el médico puede ya tocar. Luego, dicho eso, la palpación cuando la paciente está de cúbito dorsal, es decir, el profesional va a examinar la glándula mamaria en todas sus dimensiones en forma horaria, perdón, en forma horaria. Va a tocarla, va a palparla en forma horaria y aparte en forma horaria va a ser en forma radial para identificar si es que existe alguna nodulación en los cuadrantes o en los radios que un profesional capacitado examina a su paciente. Las recomendaciones: iniciar el tamizaje de la mamografía de acuerdo a muchas publicaciones. Es una publicación peruana, pero las publicaciones a nivel, vamos a decirles, de países desarrollados, lo ideal es a partir de los 50 años, cuando ya realmente no tengamos una mama densa. Pero dentro de nuestras definiciones operacionales en nuestro país es a partir de los 45 y la evaluación va a depender también, va a depender de la evaluación de la anamnesis que el médico o el profesional realice al paciente. Realizar tamizaje mamográfico en una población objetiva mayor de 50 y menor de 70. Combinar el examen clínico, es decir, el examen y con la mamografía. Tamizaje del examen clínico de mama en mujeres menores de 50. Decidir si entre el examen clínico de mama o versus una mamografía. Esto va a depender de la evaluación médica. Considerar si se hace un examen, una punción para determinar el nódulo que sea localizado. Esto, vamos a decirlo, es la infección del virus de papiloma humano. Acá vamos a mencionar qué tenemos que conocer, qué tenemos que conocer. Si no tengo relaciones sexuales, el virus no va a ingresar. Si no tengo penetración, el virus no va a ingresar. No voy a tener cáncer de cuello uterino por el virus de papiloma humano. Entonces acá tenemos, puede ser, como yo les decía, en su primera relación sexual, sobre todo los jóvenes, por eso los jóvenes tienen que demorar más su relación sexual para no contaminarse con el virus y también el número de parejas sexuales. A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Menciona publicaciones, si estamos hablando de 5 a 8 parejas sexuales, estamos hablando de hasta de un 80% en contaminarse con el virus de papiloma humano. Si yo tengo un cuello del útero contaminado con el virus de papiloma humano y pues soy una mujer joven, tengo 30 años, entonces mi sistema inmunológico puede actuar, o tengo 25 años, puede actuar y puede disminuir la capacidad viral y no necesita de recibir ningún tratamiento porque realmente el sistema inmunológico de la mujer va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es educar.
Enseñar los factores de riesgo y el tema de la vacunación. El tema de la vacunación. La infección por el virus de papiloma humano, ya tengo la infección, ya tengo una lesión, ya tengo una alteración. Pero ¿cómo la descubrí? La descubrí porque me hicieron un Papa Nicolau. ¿Esto puede regresionar? Sí, puede curarse. Puede regresionar y puede tener un cuello curado porque en el momento preciso se realizó las pruebas de tamizaje, porque no tuvo ninguna alteración, se hizo, fue a hacer su papá Nicolás y apareció esta alteración. Esto puede regresionar y eso va a depender también del sistema inmunológico, va a depender no solamente del sistema inmunológico, el número de parejas, el tabaco, em, las infecciones vaginales, etcétera. Las lesiones precancerosas puede ser por un Papa Nicolau, por un test de ADN que lo tenemos, por ejemplo, que en Lima. En Lima tenemos en diferentes establecimientos de salud de manera gratuita. Ustedes se pueden hacer su test de ADN teniendo de 30 a 49 años de manera gratuita, no necesariamente los que tienen CIS, también los mujeres que tienen otro tipo de célula. Y que llegue a un cáncer cuando esto ya no puede regresionar porque simplemente la paciente nunca se hizo, no conoce los factores de riesgo y nunca se hizo una prueba de tamizaje. Pero para que llegue a esto, ya les dije, son décadas. No pasa de la noche a la mañana, son décadas. Los factores de riesgo, les había mencionado, el inicio de relaciones sexuales a mayor eh, menor edad, mayor riesgo de contaminarse con el virus, porque en la primera relación ustedes se pueden contaminar múltiples parejas sexuales. Igual lo mencioné, mayor número, mayor factor de riesgo a contaminarme con el virus. Tabaquismo, ya lo hemos mencionado, que el tabaco es en realidad un problema de salud pública también, que produce más de 17 tipos de cáncer, el uso de anticonceptivos orales, porque va a disminuir el pH, también va a haber alteraciones celulares. Entonces, mayor de 5 años, sí hay alteraciones. La multipariedad, mayor número de niños, la desnutrición como factor. Ya les había mencionado, si yo estoy bien nutrida, tengo buen sistema inmunológico, voy a disminuir la capacidad viral y este virus va a desaparecer. Pero y las infecciones vaginales. ¿En qué momento el virus comienza a produciendo alteraciones? Cuando esto es afectado. Cuando todo esto contribuye a que este virus pueda producir alteraciones. Y de acuerdo a esta publicación, ustedes pueden ver, y son varias publicaciones en diferentes países, es un metaanálisis, donde menciona que el virus de papiloma humano es uno de los primeros factores de riesgo para cáncer de cuello uterino en el 70%. Las relaciones sexuales están en el 55%, las infecciones vaginales en el 51%, donde se realizaron estas publicaciones en Cuba y en Haití. Entonces tenemos que ¿cuál es el principal? Es el virus, pero cuando inicio mi relación sexual. Dicho todo esto, tenemos acá el tipo de virus. Va a depender, han escuchado que hay varios tipos de virus. El 16 y el 18 es el que ocupa el mayor número de alteración a nivel del cuello uterino, aproximadamente entre un 70 a un 76%. Y de ahí vienen los otros tipos de virus. Tenemos varios tipos de virus que producen virus de alto riesgo que también tienen importancia clínica y que ya están produciendo alteraciones celulares en el cuello uterino. Entonces, la persistencia del virus va a depender ¿de qué? De los factores de riesgo. Las condiciones del huésped, que les decía, yo soy el huésped, de mí va a depender que esto regresione, que es decir, que se cure o que persista. El huésped, el sistema inmunológico, y si yo tengo condiciones del huésped que comprometen mi sistema inmunológico, y ahí viene, por ejemplo, los pacientes oncológicos, los pacientes que son de HIV, esos pacientes tienen disminución del sistema inmunológico y el riesgo tiene 5 veces más a comparación de un paciente que no tiene estos tipos de enfermedad. El inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales,
En los factores ambientales, como en el caso hemos mencionado al tabaco. Múltiples parejas sexuales, ya lo mencioné, acá hay un cuadro bastante sencillito que menciona esta literatura, donde a mayor número de parejas sexuales, mayor el riesgo y producir alteraciones celulares y cómo identificaron acá en una distribución citológica, es decir, se le sacó Papa Nicolau a estas pacientes que tenían mayor número de parejas y estas justo tenían alteraciones y tenían ya el cuello enfermo, es decir, alterado. Si yo tengo alterado el cuello en mi zona de transformación, que es la zona que permite que el virus de papiloma se inicie, entonces eso es un pie a poder que esto se multiplique, porque va a ocupar o va a alterar las diferentes capas de la zona de transformación. Y ahí tenemos varias capas de zona de transformación para que pueda alterar y llegar a la parte basal. Otro tema, habíamos hablado el tema de la infección y acá viene el tema de las infecciones de transmisión sexual donde va a aumentar el factor de riesgo. Y acá venimos, pues, la vaginosis bacteriana con cualquier otro tipos de bacterias que se produce en nosotros las mujeres. Entonces, qué es lo que va a crear este mecanismo? El mecanismo que se produce en esto, si en caso pues tenemos estas infecciones, es que se produce un aumento de esta sustancia de los péptidos que están en la mucosa y que es una propiedad de una antimicrobiana, es que va a proteger. Pero si en caso tenemos infecciones vaginales, esto va a disminuir y va a comenzar a aumentar la multiplicación de este virus. Una de las bacterias que se han estudiado son la clamidia, que son una de las bacterias más comunes en las mujeres cuando se contaminan por infecciones de transmisión sexual. Y esto puede incrementar y también producir alteraciones en el cuello y ser una vía para el virus de papiloma humano. Habíamos hablado de la obesidad. La obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el 2015, sacó este artículo que es muy importante y justo lo coloqué, donde en el caso de mama está muy relacionado, pero en el caso de cuello uterino como que no estaba tan relacionado. Pero mencionado esto que está produciendo alteraciones hormonales e inflamaciones crónicas al producir estas alteraciones hormonales e inflamaciones crónicas, va a producir alteraciones metabólicas. Y esto va a permitir que exista una persistencia en la insulina, es decir, en la grasa relacionada a la obesidad. Y esto inhibe a la muerte celular, que es la apoptosis. ¿Qué tipo de cáncer, si en este artículo que menciona, qué tipo de cáncer está relacionado al índice de masa corporal? Los adenocarcinomas de cuello uterino. Los adenocarcinomas. Acá tenemos el tabaquismo. Habíamos hablado que existe pues más de 60 componentes altamente cancerígenos. De acuerdo a la agencia internacional que es la IARC, menciona que el tabaco con todos sus componentes, ya pues es un cancerígeno altamente número uno considerado. ¿Qué tipo de mutágenos produce y produce alteraciones en la célula? Tenemos la nicotina, la cotinina y otros mutágenos derivados del tabaco. Las pruebas de tamizaje, ya esta es la parte ya última. ¿Qué pruebas existen? Ay, perdón, ¿qué pruebas existen actualmente? Pruebas de tamizaje para poder realizarse una mujer. Tenemos la parte de la citología cervical, que es la citología convencional, que se utiliza una espátula, un cepillo, que hacen un raspado en el cuello y se tiene una lámina por objeto y se lee un microscopio. Y luego la citología en base líquida, que también es vamos a decir, es parecido a un PAP, sino que la solución y la toma de muestra es diferente, pero al final la lectura es para ver alteraciones citológicas producidas por el virus de papiloma humano. ¿Que esta aumenta un poquito la sensibilidad? Sí, porque
Acá existe que toda la cantidad de células que se adquiere se van en este frasquito, que es un frasco que contiene un líquido preservante y de transporte, y se lleva al laboratorio y es el 100% de la parte celular. Luego tenemos la inspección visual con ácido acético, mujeres de 30 a 49 años, también para observar alteraciones citológicas, porque cuando el virus produce alteraciones, lo que genera es que los núcleos de las células crecen más. Si son pequeños, crecen hasta el doble. Entonces, al tener núcleos grandes, tienen proteínas, y con el ácido acético hacen una reacción. Entonces, hacen una reacción acetoblanca que ustedes ven acá. Es una reacción blanquecina. Esto lo ve el profesional capacitado y puede producir que esta paciente se derive, y si es que esa institución tiene la resolución, realice el tratamiento con crioterapia o con termocoagulación, como lo indique el médico que ha hecho la evaluación del paciente. Las pruebas moleculares son pruebas que van a determinar la presencia del virus de papiloma humano. Son pruebas para determinar el ADN del virus de papiloma humano. Existen dos tipos de pruebas, vamos a decir, de tecnologías: la de captura de híbridos y la de PCR. ¿Estas dos pruebas se hacen en el Perú? Sí, esta es la que actualmente se están haciendo, y estas se estaban haciendo o se hacen en diferentes instituciones privadas, y también se hacían en las instituciones públicas, vamos a decir, unos años atrás, y actualmente se están haciendo las de PCR en tiempo real. La diferenciación de ambas, les voy a hablar más adelante. El Papa Nicolau, que ya les mencioné, qué es lo que va a sacar, qué es lo que va a raspar el cuellito, va a utilizar estas células. Lo que lee el profesional de laboratorio, el patólogo, citólogo, citotecnólogo, lee la estructura celular, es decir, el núcleo, las alteraciones nucleares, las estructuraciones citoplasmáticas que produce esa alteración el virus del papiloma humano. Eso es lo que lee el profesional cuando lo llevan al laboratorio, su laminita. Es una prueba que la tenemos por todo el Perú, que es una prueba que tiene acá ustedes están viendo que los resultados, de repente, si es caso, no se toma correctamente, va a bajar la sensibilidad, sí, pero esta prueba es la que tenemos en este momento a nivel de todo el Perú, y se está supliendo poco a poco con la prueba del ADN. La prueba de ADN, que esta prueba tiene desde 1980, donde ha permitido que el doctor Surhams con premio Nobel, descubrió este virus que producía las alteraciones a nivel del cuello uterino. ¿Cuáles son los tipos de virus? 16 y 18, que es lo que les decía, que son los de alto riesgo, son los que producen las alteraciones a nivel del cuello uterino entre un 70 a un 76%. Pruebas, como les había mencionado, captura de híbridos. Estas pruebas de captura de híbridos también se utilizan en la parte privada, anteriormente se utilizaba en el Estado, pero es la que va a determinar la presencia del virus de alto riesgo, que es lo que le interesa al profesional, si es que tiene el virus de alto riesgo, porque los de bajo riesgo no producen alteraciones oncológicas. Y dentro de ellas se estaba mencionando a 14 tipos de virus, y la que utilizamos actualmente es la de PCR en tiempo real. Esta prueba sí te identifica el tipo de virus, mientras que la otra solamente te dice hay o no hay el virus de alto riesgo, pero no te identifica el número, mientras que la de PCR sí te identifica el número, es decir, si es 16, si es 18, si es 45, si es 31, si es 51, si es 52. Estos son los tipos de alto riesgo. La importancia de saber esto es que, de acuerdo a eso, va a seguir el tratamiento. Por eso se está utilizando estas pruebas. Viendo
que nosotros en nuestro país hay una problemática de las mujeres ir a un establecimiento de salud, de la vergüenza, parte cultural, no quieren que vean sus partes íntimas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Los profesionales de la salud les están enseñando a las mujeres a que ellas mismas se tomen la prueba, que es el autotoma de muestra. Y es la que tenemos a nivel de todo Lima y algunas regiones en nuestro país. Acá se está enseñando, esta es la forma de tomarse la muestra. Ustedes van a introducir al canal vaginal, va a hacer un giro de 3 a 4 giros, van a sacar el cepillito, lo van a colocar en el frasco y este frasco le entregan al profesional y este frasco se lleva al laboratorio molecular para ver si es que tienen el virus de papiloma humano, el de alto riesgo. Luego habíamos hablado que en la parte primaria era el tema de la vacunación. La OMS y OPS, ¿qué es lo que he mencionado? La vacuna antes era para las niñas nada más, ahora es para niñas y para niños. Entonces en las vacunas tenemos la tetravalente, la bivalente y la nonavalente. ¿Qué tenemos en el Perú? En el Perú no tenemos la nonavalente, pero en la parte privada sí hay nonavalente, que menciona la OMS y la OPS, que en la primera dosis, luego la segunda dosis a los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas? Habíamos hablado de Gardasil, que viene a ser la bivalente específicamente para 16 y 18. Tenemos Gardasil, que es la tetravalente que tenemos, aparte de las 16 y 18, que son las de alto riesgo, también tenemos la de bajo riesgo, que es 6 y 11, y la nonavalente tenemos todas las de bajo riesgo, todas las de alto riesgo, incluyendo a las 52 y 58. ¿Y por qué han aumentado estos números? Porque ya están teniendo importancia clínica estos otros tipos de virus. Por eso, ¿cuál es lo mejor de todo esto? Es el inicio de relaciones sexuales, demorar el inicio de relaciones sexuales, conocer mis factores de riesgo y realizar, aparte de eso, mis pruebas de tamizaje en la edad que me corresponde. Como finalizando, ¿qué es lo que dice la OMS para el 2030? La prevención del cáncer de cuello uterino está en relación a qué? A que no podemos seguir viendo mujeres que se mueran con cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que menciona? El 90% vacunación para los niños, sobre todo los de quinto grado, niños y niñas. Vacunación, el 90%. Eso quiere decir que tenemos que vacunar a nuestros niños. El 70% de pruebas de alta sensibilidad, es decir, que un resultado pues sea fidedigno, que realmente me diga, sí, yo tengo el virus de papiloma humano. ¿Cuál es? Las pruebas moleculares para determinar el ADN del virus de papiloma humano, que son las pruebas moleculares. Y la otra, el tratamiento a nivel primario, que lo están mencionando y que ahora con la Red Oncológica Nacional se está trabajando en que se tiene que hacer crioterapia, si en caso lo tuvieran todavía y no tuvieran la termocoagulación, porque ahora están utilizando termocoagulación para las lesiones premalignas en el primer nivel. Y de tal manera de que de esas mujeres no se nos mueran con cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Gracias, licenciada Úrsula. Muchas gracias, licenciada Carmen, por su excelente presentación. Y pedimos a los presentes acá en la sala, por favor, pueden ir haciendo sus preguntas para la magíster Carmen. De repente ha quedado alguna duda, por favor, es momento, quizás podamos dar el acceso al micro. Tenemos a Daniel, por favor. O pueden también levantar la manito en la parte inferior de su monitor, les sale unos emojis, ahí aprovechen a mirar las caritas feliz y ahí les sale la opción de levantar la manito. A ver, vamos a ver si hay alguna consulta, creo que todo ha quedado claro. Ha estado muy interesante. Bueno, hoy día como Día Internacional de la Mujer, pues hemos hablado de los cánceres principales, tanto del cáncer de cuello uterino y de mama, cómo hacernos un chequeo preventivo, los factores de riesgo, ¿no? Todo eso es muy importante recalcar a la población.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no entendieron o no entendieron. Cecilia Ramos. Sí. A ver, ¿podemos dar el acceso a Cecilia, por favor? Claro que sí, licenciada. Adelante, Cecilia, por favor. Gracias. Pero, duda, en cuanto a la, No le escucho. en- Señora Cecilia, le escuchamos. Adelante, por favor. Mientras se mejora el audio de Cecilia, a ver, de repente la conectividad nos dice María ¿era Castillo. recomendable para mí utilizar las vacunas o ya no se puede, ya no se puede poner? Dependiendo de la edad, pero se recomienda a las mujeres que no están dentro del programa de la calendarización, porque eso es gratuito, se pueden realizar, pero previamente, si usted ha tenido relaciones sexuales, lo ideal sería que se haga una prueba molecular para determinar si tiene la presencia del virus, porque si ya tiene el virus, realmente no sería necesario ya. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿por qué las mujeres mayores de 49 años no se pueden hacer el BPH o el IVA? Creo que aclaramos un poquito acá. Claro, el IVA no, porque el tema es que nosotros tenemos las mujeres una zona de transformación y la zona de transformación es la parte donde mayormente el 90%, 95% se producen los cánceres de la mujer. Entonces, anatómicamente esa zona de transformación a esa edad ya no la tenemos porque va ingresando a la parte endocervical. Entonces, no es lo ideal y no puede observar correctamente el profesional cuando, por ejemplo, le hace una reacción acetoblanca con el IVA. No se ve. Para hacer una prueba de IVA tiene que ver la totalidad de la zona de transformación y ver las alteraciones que existen en esa zona. En el tema de las pruebas moleculares, gratuitamente, nuestro sistema de salud está en de 30 a 49 años, como lo mencioné anteriormente, hasta los 50 años en realidad, pero dentro de nuestras definiciones operacionales, es decir, dentro de nuestras indicaciones del Estado, es hasta los 49 años. ¿Por qué es importante? Porque ahí hay la mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en la mujer. Pues, ¿se acuerda que yo había hablado de una historia natural del cáncer, que era pues décadas? Entonces, por eso se enfatiza eso, que no es que no exista cáncer después de los 50 años o antes de los 30 años no exista, sí existe cáncer, pero son menores los porcentajes. Y cuando se hace una estrategia en un país, no se va por los grupos menores, sino por la mayor cantidad de incidencia de cáncer de ese país. Por eso es, señora, usted puede hacerse previamente ser evaluada por su profesional de salud por profesional, donde le va a indicar realmente qué pruebas, cómo se la va a hacer. Muy interesante, sí, pues hay grupos donde realmente es importante resaltar estos exámenes para que las mujeres conozcan y puedan ir a hacerse estos chequeos. Creo que ahí nomás quedamos con las preguntas. Magíster Carmen, muchas gracias. Más bien, damos por finalizada la presentación del día de hoy. Los esperamos el próximo viernes, como todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. Tenemos estas charlas educativas para la población en general. Lo transmitimos a través del Facebook, a través del Zoom y también lo hacemos presencial en el auditorio de del instituto. Tenemos un auditorio bien grande, quizás como que se dan un paseo por aquí y nos visitan a escuchar nuestras charlas, que es muy importante para que ustedes puedan conocer sobre la prevención del cáncer. Le dejo para unas palabras finales, Carmen, por favor.
Muchas gracias, en realidad a todos ustedes, muchas gracias por estar presente y siempre colaborar, no solamente con nuestra institución, sino con su comunidad, porque todo lo que aprendan o conozcan acá lo van a tener que transmitir. Ese es el apoyo del tema de prevención, como se había mencionado. Ustedes, va a depender de ustedes también apoyarnos a nosotros. Y será hasta pronto, nos estamos viendo el día viernes. Permiso. Gracias y un feliz Día de la Mujer a todos. Muchas gracias. Hasta luego.